Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y ahora vamos a tener la continuación de nuestros 4 pasos hacia la recuperación. Te he estado hablando del plan que Dios tiene para tu vida en cuanto a la restauración y la recuperación. Y este lo considero el último paso, pero es un paso, un proceso minucioso. No tedioso, pero sí minucioso, en donde tenemos que poner mucha atención. Y voy a leerte algunas cosas porque no quiero que se me pase nada. Yo te dije en el video anterior que este cuarto paso, que precisamente se llama resolver activamente los problemas no resueltos, este cuarto paso llevaba a la acción. Básicamente este video es para que tú hagas tus actividades en casa, en lo privado de tu recámara, en lo privado de tu alcoba, y vayas desarrollándolo poco a poco conforme vayas avanzando. La primera cosa que se debe hacer, la primera tarea terapéutica, por así decirlo, es hacer una lista de las personas de su familia, de tu familia inmediata y de tu círculo de amigos más cercanos, los más íntimos. Y entonces hay que analizar esta lista de personas desde la perspectiva de los daños recibidos, desde el daño más complejo, más fuerte que tú consideres que te haya marcado, hasta el daño más leve. Al cónyuge ponlo al final, por favor. El cónyuge queda al final. Es importante que no excuses a tus padres. Y te lo he estado repitiendo, nuestros padres nunca quisieron herirnos, al menos no la mayoría de nuestros padres, los padres normalmente no desean hacer eso con sus hijos. Entonces es preciso que tú consideres esto, que ya sabes, pero cuando tú consideras que vino un daño de parte de ellos, por decir, mi papá me comparaba demasiado, mi mamá me golpeaba mucho, me decía malas palabras, entonces eso es daño, que inconscientemente quizá ellos lo hicieron debido a la educación, al trasfondo de sus propias familias de origen que tuvieron, ¿no? Que si vamos escarbando más para allá, pues te vas a dar cuenta que ellos también sufrieron cierto tipo de maltrato o de daño psicológico. Bueno, esa es la primera tarea terapéutica que se debe realizar. La segunda, pero antes de pasar a esa, quiero decirte algo que se me está pasando. Ya que tengas tu lista, quiero que tengas muy bien en mente lo siguiente. Esta tarea no es para juzgar, es para poner la verdad, las cosas muy en claro, las cosas sobre la mesa, para confrontar cosas que a lo mejor exageraste, que a lo mejor tus emociones exageraron y lo vieron como un daño demasiado pernicioso, pero que realmente no era tanto el daño. O quizás sí, quizá hiciste de menos, o el subconsciente, que por lo general trata de hacer lo contrario y es protegernos y minimizar el daño. Por eso es que muchas veces nosotros no nos acordamos de daños que fueron infligidos en la infancia, porque el subconsciente trata de protegernos, y entonces lo que hace es olvidar, poner ahí debajo del tapete ese archivo, esconderlo por allí. Pero sí es importante que tú veas la magnitud del problema. En una ocasión me tocó una chica que no podía lograr ver la magnitud del daño que su padre le había hecho. No era consciente de la magnitud del daño que su padre le había hecho, porque era un daño bastante severo. Y bueno, era importante que ella lo viera desde esa perspectiva, porque su comportamiento ahora
era una respuesta de ese daño que se le había hecho, ¿no? Bueno, después de haber hecho tu lista y ver en perspectiva las personas que tú sientes que te hicieron daño, entonces vas a hacer una segunda lista. Esta segunda lista es acerca de los daños que fueron infligidos en la infancia. La primera lista es una lista general de personas de tu familia inmediata, de tu círculo de amigos cercanos, ¿no? Y allí es una lista, por decir, vas a ir haciendo como un borrador. Pero esta nueva lista que yo te estoy diciendo, número 1, o inciso A, para que no te confundas, esta lista debe ayudarte a determinar los daños específicos que sufriste. Y en el inciso A puedes hacerte las siguientes preguntas. Para tú poder desarrollar esta actividad, a veces son buenas las preguntas porque te ubican en el estado y el tiempo, ¿no?, de lo que sucedió. Siento que soy una parte integral de mi familia original, o sea, de mi familia de origen. Les pertenecí realmente. Fui considerado importante en esa familia. Me alentaba mi familia a dar lo mejor de mí. Se preocupaba mi familia por escuchar mis pensamientos, mis sentimientos. Era mi hogar un lugar seguro donde yo prefería estar o preferías estar posiblemente en la escuela o en cualquier otro lugar. Estas preguntas te van a ir ubicando. ¿Tuve una amiga o un amigo cercano en quien podía confiar? ¿Era la escuela un lugar seguro? Ok. Entonces te tomas el tiempo, puedes pausar el video y vas desarrollando tu actividad. En el inciso B, el recuento de los daños. Inciso B. Fui abusado emocionalmente. En otras palabras, era comparado con otros. Fui desestimado y me hicieron sentir inferior en algún momento. Quien sea que haya sido. Un maestro, una tía, unos vecinos, quien sea. Fui víctima de palabras airadas, fui criticado y acusado a gritos. Fui ignorado. Se burlaban o se reían de mí mis seres queridos o mis compañeritos de la escuela, mis compañeros de la universidad, mis compañeros de la primaria. Inciso C. Fui expuesto al abuso físico de parte de mis padres o de mis hermanos. Fui víctima de crueles palizas o disciplina injusta y agresiva. Observé la crueldad hacia los animales de parte de otros miembros de mi familia o de amigos o de mis hermanos. Tuve ropa, zapatos para el clima correcto, apropiados para el clima según la estación. Fui obligada a trabajar más allá de lo que sería aceptable según la ley del trabajo para un niño. Fui incitado a hacer el bravucón del patio del recreo, es decir, me provocaban a menudo. Y en el inciso D, quiero que te preguntes muy asertivamente, lo más sincero que tú puedas. Si fuiste abusado sexualmente, si usted fue abusado sexualmente en cualquiera de las siguientes formas. Muchas personas piensan que el abuso sexual no se le puede llamar abuso sexual hasta que se consuma. Y no es así. Se le llama abuso sexual a cualquiera de las siguientes formas que te voy a mencionar. Número 1, expuesto a conductas sexuales entre los padres u otros familiares. Expuesto a expresiones y actos sexuales antes de la pubertad, o tocado o tratado de una manera sexual. Expuesto a la desnudez de otra persona, sean padres, hermanos,
vecinos, tíos, cualquier otra persona adulta, cualquier otra persona mayor. 5. Puede ser también un abuso sexual, el ser forzado a participar en comportamientos sexuales o ser expuesto a la pornografía en cualquiera de sus formas, incluyendo películas de sexo explícito, o de cine o de televisión. Y número 7, enseñado, puede ser que haya sido enseñado a masturbarse usted mismo. Es increíble la cantidad de niños y niñas que no saben ni qué significa masturbarse, pero que en algún momento de sus vidas practicaron esto porque alguien más les enseñó, aunque ellos ni siquiera comprendían el significado de esto, ¿no? Ok, vamos al siguiente paso, al paso 3. Vamos a hacer la siguiente lista, y la lista del paso 3 es hacer una lista de aquellas personas con quienes tenemos cuestiones pendientes. Una lista de cosas pendientes. Fíjate que es increíble cómo Dios, por eso yo amo la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aborda todos los temas habidos y por haber que un ser humano necesita. Cuando Dios menciona este punto acerca de cuestiones pendientes que tienes tú con otra persona o que la otra persona tiene contra ti, en Mateo 18 el Señor dice que tú debes de ir y buscar a esa persona. Y aquí empieza lo difícil. Pero fíjate que este paso es un paso fundamental en la sanidad, en el proceso de sanidad, de restauración, de sanación. Es muy importante este paso. Y muchas personas hacen todo lo anterior, pero este paso lo omiten. Y francamente es trascendente. Este paso es muy importante, es vital, es de vital importancia a la hora de hablar de sanidad mental. Porque muchas veces la persona dice, yo ya los perdoné hace mucho, o sea, eso ya pasó. Pero hay una cuestión. Si usted tiene paz, entonces quiere decir que usted ya perdonó. En una ocasión a mí me tocó perdonar a alguien cercano a mi familia. No en mi núcleo familiar, en mi familia de origen, pero sí un familiar político. Entonces, yo no podía hablar con él, yo no podía hablar con esa persona, pero sí pude hacer el proceso anterior y poder escribir esa carta, ¿no? Acerca de lo que te voy a explicar ahorita, escribir la carta y hacer ese proceso de perdón. Y después yo supe que lo había perdonado porque tuve paz en mi corazón. ¿Usted tiene esa paz? Porque si usted hace 40 años que pasó y sigue hablando despectivamente de esa persona, probablemente no tenga paz, probablemente no lo haya perdonado, no haya perdonado a esa persona. Entonces, la pregunta clave aquí es, si ese recuerdo todavía contiene emociones dolorosas, si ese recuerdo todavía duele, entonces usted necesita concentrarse más en esa área. Comenzando con los recuerdos de la infancia más severamente dolorosos, entonces usted debe escribir una carta a esas personas que ya palomeó y puso al lado el daño que esta persona le hizo, le infligió. Y escúcheme bien, esta carta no es para culpar a la persona, no es para reclamarle y decirle una sarta de groserías no es una carta para vengarse, no es una carta para culparlo, no es una carta de ese tipo. No, si usted piensa descargar su enojo sobre esa persona, este no es el proceso, nada que ver, está viendo el video equivocado. Esta es una carta para ayudar en la sanación de usted mismo.
Esta carta no es ni siquiera para ayudar al ofensor, no es para ayudar al culpable, no es para ayudar a la persona que ofendió, que dañó, no. Olvídese, este proceso es para que usted sane. Esto trae beneficios a usted. Así que quiero decirte que la carta, el propósito de la carta es, se aconseja que primero en la carta, pues ya que apreciado fulano de tal o fulano de tal, porque a lo mejor ni siquiera puedas escribir querido fulano de tal, apreciado, no, ¿verdad? Y no hay que ser hipócrita. Fulano de tal, y al principio sería bueno poner una plataforma positiva y decir algo positivo. Aprecio mucho el hecho de que me hayas mostrado, me hayas brindado tu amistad en cierto momento de mi vida, y después quiero compartirte, el motivo de esta carta es porque quiero compartirte el dolor que yo recibí ante esto que tú hiciste. Esta carta no es para acusarte, no es para dañarte, no es para estar más resentido contigo. Esta carta es un proceso de sanidad que yo estoy emprendiendo y que es importante para mí. Entonces es preciso compartirte el dolor que yo recibí cuando tú hiciste o me hiciste tal cosa, ¿no? Los efectos que he recibido como parte de este dolor han sido esto, esto y esto. Me he hecho una persona insegura, he tenido problemas para tener relaciones con otras personas, para relacionarme socialmente, emocionalmente, íntimamente, sexualmente, etcétera, debido a esto que pasó. Esto afectó mucho mi vida de esta forma. Mis planes para el futuro pues incluyen sanidad y por eso estoy haciendo esta carta. Y entonces quiero vaciarme, quiero otorgarte el perdón al escribirte esto. Quiero otorgarte ese perdón y quiero decirte algo. Cuando tú perdonas a alguien, no esperes que esa persona corra hacia ti arrepentida y se arrodille, no. Muchas veces las personas a las que les ofrecemos nuestro perdón, muchas veces ni siquiera están arrepentidas. Pero el hecho de que tú otorgues el perdón a esa persona es algo que no tiene que ver con esa persona, es algo que tiene que ver contigo. Si esa persona recibe tu perdón, lo acepta, se arrepiente, eso es cosa de ella, eso ya es ganancia para él o para ella. Pero tú estás haciendo tu parte, la parte que te toca. Tú no tienes el poder de trabajar en su arrepentimiento. Eso no te toca a ti, ¿no? Y entonces, finalmente, ¿qué vas a hacer con esta carta? Puedes hacer dos cosas. Número uno, la primera cosa que puedes hacer, número uno es reescribirla, porque a veces tendemos a escribir así como que el testamento. La carta no debe pasar de 2 páginas, debe ser enfática. Puedes reescribirla si te pasaste de más de 2 hojas y buscar a alguien de confianza, de mucha y suma confianza para leérsela. ¿Y por qué escribirlo? Muchas veces hay gente que pregunta, ¿por qué lo voy a escribir? Bueno, porque la mano muchas veces va a expresar lo que la boca no puede. Cuando uno va a escribir, uno piensa primero, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué sentí en ese momento? ¿Cómo me hizo daño? Entonces, por eso escribir es bueno y posteriormente ser escuchado por alguien de confianza. Entonces puede ser el pastor, puede ser tu cónyuge, puede ser cualquier otra persona que sea de confianza. Lo ideal es que tú se la leas al que te dañó. Lo ideal es que tú se la escribas a la persona que te hizo
ese gran daño. Eso es lo ideal. Pero muchas veces ir a ver a esa persona, el abusador muchas veces es abusador. Y en algunos casos ni siquiera va a aceptar recibirte. Ese ya es su problema. O en algunos casos puede ser que ya murió. Me tocó en una ocasión una chica que había sido abusada por su padre, toda su infancia la dañó pues tremendamente, como ya te puedes imaginar. Y entonces a la hora que ella estaba haciendo su proceso de sanidad, de restauración, de recuperación, pues el padre ya no estaba. Ella deseaba decirle todo el mal que él le había hecho. Entonces escribió su carta y ella decidió ir al panteón y leérsela allí, llorar amargamente y otorgarle el perdón ahí en la tumba. Ahí dejó la carta, ahí enterró la carta y ahí enterró también el daño que le había sido infligido. Entonces, puede ser que tengas la oportunidad de ir a ver a esa persona, como puede ser que no sea sabio ir a ver a esa persona, dependiendo cómo sea el abusador, cómo sea la persona que te hizo ese daño, ¿no? Depende de las circunstancias. Ahora, quiero que pienses en algo también. Los daños que nos son infligidos a nosotros en la infancia, sobre todo, muchas veces nos llevan a que nosotros nos quedemos como víctimas, pero también nos pueden llevar a que nosotros nos convirtamos en abusadores. Pasamos de ser víctimas a victimarios. Y nosotros, a causa del daño que nos hicieron, dañamos a otras personas. Entonces, el siguiente paso, que ya me perdí, yo creo que es el 5, es aceptar la responsabilidad de que yo también he dañado. Y esto, el Señor es muy claro. Hijo, debes perdonar para que yo te perdone. Tú no eres un santo, ¿no? El daño que yo he hecho como resultado del daño que a mí me hicieron, ¿no? Entonces, uno no es responsable por el daño que le hicieron, pero sí somos responsables por continuar haciendo daño, ¿no? A otras personas. ¿A quién he herido yo? Porque estoy amargada, porque estoy enojada, porque estoy deprimida, porque estoy desilusionada, porque estoy como esté. A veces yo pues he hecho daño por cómo me trataron, cómo me han tratado a mí. Número 6. Confiese sus faltas a quienes usted ha dañado y pida que le perdonen por el daño que les ha causado a raíz de sus emociones descontroladas. Pueden ser hijos, pueden ser la madre, no sé, usted sabrá a quién ha dañado. Es muy fácil a veces hacer la lista de personas que me han dañado a mí, pero quizás sea bueno también hacer una lista de personas a las que yo en algún momento pude haber dañado sin querer a causa de mis daños emocionales. Y número 7, pida a Dios que lo detenga antes de que comience a pensar o a sentir o a comportarse como una víctima o quizá como un victimario, como le dije antes. Ese juego de pobre de mí ya no es apropiado. Ese juego de la autocompasión ya no es apropiado. Y esta parte tiene todavía un anexo que se llama aliviar el dolor, que es la última parte, pero creo que con estos ejercicios ya tienes bastante para encaminarte, ya tienes bastante para ir allí, ¿no? Así que te voy a dejar la última parte que se llama aliviar el dolor para un siguiente video que es muy, muy importante. Estos son los primeros pasos hacia la recuperación, hacia la sanidad, y es importante hacerlo, porque si no es como ir allí amontonando, es como un volcán que tarde o temprano va a hacer erupción, o como una olla de esas de presión descompuestas. En una ocasión mi esposo me contaba que en la cocina de su madre
2 veces la olla explotó. Y eso pasa cuando nosotros tenemos allí ese daño reprimido y no hacemos nada por soltarlo. Entonces es una olla de presión que tarde o temprano va a explotar. No se va a ir, no va a pasar, los años van a pasar, pero eso va a seguir allí subyacente. Que Dios te bendiga y te ayude en cada ejercicio a ser sincero, a poder ir en retrospectiva para ir poniendo el rompecabezas, ir armándolo, ir sabiendo qué sucedió, por qué pasó, porque yo siento rechazo hacia esta persona, y por qué me siento incómoda ante la presencia de esa persona, porque todavía recuerdo lo que hizo aquella o esta persona, esa maestra, esos vecinos, ese tío, esa tía, mi padre, mi madre, mis hermanos. Es importante que lo hagas. Sabes, no eres el único o la única. Todos en algún momento hemos recibido balas del enemigo de Dios. Todos en algún momento. Así que no te sientas como el raro, el único aquí que ha vivido cosas terribles. No te asustes. Somos muchas las personas que hemos sido dañadas por el enemigo de Dios, pero tenemos un Dios todopoderoso que ya venció a ese enemigo y te ha dicho: en el mundo, hijo, vas a tener aflicción. Es cierto, vas a tener pruebas, vas a tener balas que a lo mejor te van a herir, pero no te preocupes, yo ya lo vencí. Yo ya he vencido al mundo, yo ya vencí a ese enemigo, está vencido. Yo puedo más que él y yo estoy contigo. Así que en el nombre del Señor te animo a que hagas lo que debes hacer. No seas como el paralítico y te quedes ahí 30 y tantos años paralítico sin moverte. No, muévete, levántate, haz lo que el Señor dice, porque el Señor le dijo: levántate, acuérdate. Así que levántate y resplandece. Dios te bendiga.